Dormí en la casa embruada y desperté así. Antes de que empiece la historia, haz esto. Respira hondo 3 veces y escucha con atención durante 40 segundos. Imagina la habitación donde duermes ahora mismo. Siente el colchón. Siente la respiración firme de alguien a tu lado o la ausencia de ella. Cierra los ojos por un momento y recuerda la última vez que algo te pareció fuera de lugar en tu casa. Una luz que titiló, un cuadro que no colgaba igual, un susurro que se perdió entre las sábanas. Mantén esa sensación. Si estás listo, sigue escuchando. Entré en la casa porque la habían dejado vacía y yo necesitaba un techo barato por una semana. No era de los que buscan historias. Sin embargo, en el barrio circulaban rumores lo bastante persistentes como para que la casona ya no fuera un negocio rentable. Dicen que en esa casa la gente se despierta distinto. Dicen que los relojes marcan horas que no existen y que los vecinos evitan la vereda cuando el viento sopla de esa dirección. Lo escuché de boca de un señor que barría la vereda. Su advertencia fue: desde la primera noche supe que algo en la casa medía mis sueños. No es metáfora. Lo supe porque desperté a las 3:13 con la sensación de que alguien, con cuidado, me había observado desde la puerta. Vi la silueta de la cortina moverse y al principio pensé que era el viento. Me giré y no había brisa. El reloj marcaba 3:13. Intenté volver a dormir. Sentí los párpados pesados, como si alguien pusiera una almohada sobre mis ojos. La segunda noche, sentí que la casa esperaba algo de mí. Caminé por los pasillos hasta encontrar una habitación con un espejo antiguo cubierto por una sábana. La tela tenía un aroma a humedad y a lavanda que no venía de ninguna lavadora. Tiré de la sábana con una mezcla de curiosidad y mal augurio. En el espejo no apareció mi reflejo. Sí, leíste bien. Había un espacio oscuro, denso, un vacío donde debía estar mi cara. Me miré el brazo y parecía que alguien me había borrado un segundo. El silencio se llenó. Decidí hacer una prueba tonta, dejar una cámara encendida durante la noche. La coloqué en la esquina y puse el modo nocturno. La cámara captó, además de mi figura durmiendo, un leve movimiento frente al espejo, una forma ondulante que se acercó y rozó el cristal. No había sonido en la grabación, solo el movimiento y luego, por un par de segundos, la imagen se llenó de puntos brillantes, como si el sensor hubiera visto muchas pequeñas luces. Al día siguiente, al revisar más calmado, noté algo peor. En la E, hubo actos que intenté racionalizar. Puse sal en las entradas, rocié vinagre en los marcos, recé sin convicción. Funcionaba por minutos, a veces por horas. Pero la casa tiene paciencia ancestral. Te escucha mientras haces rituales y espera a que tus defensas bajen para recordar aquello que necesitas recordar. Una madrugada desperté con la sensación clara de que la cama no estaba en la misma posición que la había dejado. Noté que el colchón estaba más hundido por un lado, como si alguien hubiera dormido allí horas antes. Me levanté con una mezcla de rabia y pánico. En la habitación de al lado encontré una silla colocada frente a otra cama, pero no había tersura en el colchón. Alguien había dormido y había dejado una huella. Tomé una foto. En el revelado digital apareció algo que no vi a simple vista. Marcas de la casa también escribía. No con tinta, no con voz, sino con disposición. Encontré en una pared del comedor un pequeño conjunto de libros ordenados, de modo que las primeras letras de los títulos formaban una palabra que no entendí al principio. Regresa. Esa palabra estaba compuesta con una precisión fría, como si alguien tuviera tiempo y mucha paciencia. Esa misma noche, al despertar, sentí un peso sobre mi pecho, un latido ajeno pegado al mío. Respiré, y el latido se detuvo. Me incorporé y en la cama. Los vecinos dijeron que en noches de tormenta
la casa cantaba. No era un coro humano. Era el dentado sonido de maderas que se van combando con la humedad, pero articulado en un patrón que parecía reproducir frases. No vuelvas, decían algunos. No lo busques, murmuró otra vecina. Pero yo ya sabía que la casa no era estúpida. Sabía que lo que más atraía era la memoria de cada persona que había pasado por sus habitaciones. Una madrugada contemplé las escaleras desde la penumbra y noté que había huellas pequeñas y finas, subiendo y bajando como si alguien hubiese practicado un baile en la madera. Las huellas eran tan regulares que podrían haber pertenecido a algo que aprendió a caminar sobre la punta de los pies. Cuando apunté la linterna, la sombra se puso rígida, pero en su borde vi una forma que parecía una sonrisa muy fina. Noches después comencé a tener sueños repetidos. En todos, me veía a mí mismo despertando en un cuarto que no conocía y encontrando una nota: «Despierta conmigo». Me despertaba realmente, sudando, con la sensación de que la nota todavía estaba pegada a mi mano. Empecé a dejar objetos fuera de mi alcance para confirmar que no era un sueño. Una moneda, una ficha de transporte, una hoja de papel con una palabra escrita. Cada mañana algo había cambiado. La moneda rotada, la ficha en otra posición, la hoja do. Lo más terrorífico no era lo que la casa mostraba, sino lo que me invitaba a completar. Un día, en el borde del espejo, sin reflejo, había quedado una huella de vapor que no correspondía a mi aliento. La forma era idéntica a la de mi mano, pero con un espacio hueco en el centro. Sostuve la llave de la habitación y la sentí vibrar. Una historia que me contaron. La casa colecciona lo que las personas dejan al morir: pedazos de memoria, fragmentos de identidad. Y si un día te vas sin cerrar lo que dejaste. L. Llegó la noche que asumí que marcaría mi salida. Tenía la mochila lista. Cerré la puerta y al girar la llave sentí un peso diferente. La cerradura chirrió y en ese sonido algo vibró en mi cabeza, con la certeza de que esa clave no era la correcta. Volví a entrar, dejé la mochila en el pasillo y me senté en una silla frente al espejo sin reflejo. Quería mirar directamente a lo que la casa pedía. Lágrimas rodaron por mi cara sin que yo quisiera. No supe si, por miedo o por un deje de memoria, que la casa la figura se presentó en el marco del espejo como quien se asoma a comprobar si el enfoque está bien. No habló. No era necesario. Sus vendas se movían como si respirara a través de tela húmeda. Extendió una mano hacia la parte hueca del espejo. Al tocar, la madera del marco vibró con un zumbido que sentí en los huesos. La figura levantó la vista y por primera vez tuve una imagen clara de lo que la casa exigía. Un recuerdo que había dejado a medias, una ceremonia que nunca terminé. Sentí un punzón de culp. La figura no pidió mi vida, pidió mi nombre, mi forma exacta de dormir, mi manera de reír. Quiso lo que yo no guardé enteramente. Razoné: ¿cómo devolver algo que no soy capaz de recuperar? La respuesta llegó en forma de un gesto lento. La figura colocó la palma sobre el marco, y una fisura luminosa apareció en el vidrio hueco. De ella asomó un contorno, y en ese contorno vi mi propia cara, pero cansada, con los ojos demasiado abiertos. Grité, pero al instante el sonido fue absorbido. La casa cerró su boca, y el eco se quedó atrapado en las paredes. Sentí que la figura tiraba de mí con una suavidad terrible. No era violencia, era una insistencia que sabía cómo convencer a la carne para que cediera. Lo siguiente fue una torcedura de tiempo. Noté la oscuridad compactarse y el aire suavizarse como si alguien estuviera amasando memoria. Caí hacia atrás y mi mano atravesó el espejo hueco como si fuera agua.
Sentí dedos fríos que no eran los míos rodear mi muñeca. La figura sonrió, y su sonrisa fue la última imagen que guardé con nitidez. Desperté en la mañana, pero no como antes. Abrí los ojos, y la luz era distinta, como si el día se hubiera filtrado por un papel viejo. Me incorporé y me miré a la cara. Había un detalle sutil, una cicatriz que no recordaba, una leve falta de definición en el párpado derecho. Caminé hacia la ventana y observé la calle. Noté que alguien me miraba desde la vereda, una vecina con la mirada apagada. Me observó un instante y giró la cabeza con pavor, como si de pronto recordara que debía no recordar. Bajé a la cocina y encontré sobre la mesa una nota escrita con mi letra. La leí, y mis manos temblaron. No regreses sin lo que dejaste. No despiertes solo. No era una amenaza. Era una instrucción. La realidad, poco a poco, mostró más anomalías. Mi reloj marcaba la hora con unos segundos de adelanto. Las fotos enmarcadas en la pared tenían variaciones. Mi sonrisa en unas estaba más leve. En otras las sombras cubrían rostros que antes aparecían nítidos. Y cada noche, al intentar dormir, siento que algo se acomoda en la cama conmigo. No es un peso exactamente. Es un sitio que ocupa una presencia que no es mía. A veces, al trabajar en el día, me sorprendo mirando a la esquina de un cuarto, esperando que el espejo sin reflejo me devuelva algo, una respuesta, una señal, cualquier rastro que me diga que aún puedo arreglarlo. Hablo con la gente del barrio y todos guardan silencio. Eso me asusta más. No porque teman la casa, sino porque saben que la casa puede pedir algo que uno no puede dar. No voy a decirte que todo acabó. No puedo. Lo único que puedo hacer es describir cómo despierto ahora, con una ligera confusión, con la sensación de haber dormido en un lugar donde alguien más también descansó, con la certeza de que la casa se ha llevado del todo una parte que me pertenece y la sigue custodiando. Volví a girar el pomo, pero la llave se negó a girar. En la silla, frente al espejo, algo esperó. Me senté, respiré y comprendí que la casa no pedía sangre, pedía memoria. No cerré la puerta. La noche siguiente desperté sin saber si había dormido en mi cama o en la otra, esa cama sin reflejo que la casa parecía extenderme como una copia defectuosa de mi vida. Todo estaba en silencio, pero no en el silencio común. Era un silencio que contenía respiraciones que no eran mías. Me incorporé y vi la nota sobre la mesa. No recordaba haber escrito nada, pero la letra era mi letra. Todavía estás incompleto. Sentí un tirón leve en la espalda, como si un hilo invisible me conectara nuevamente con el espejo hueco. Caminé por el pasillo, y cada paso resonó con un eco que se adelantaba a mis movimientos, como si algo caminara antes que yo. Al llegar a la habitación la vi, mi figura, más definida que nunca, con el hueco del pecho casi cerrado. Su cabeza se inclinó, imitando mi duda. Alcé la mano, y ella también la alzó. Pero esta vez no hubo retraso. Era perfectamente simultáneo. Sentí como mi respiración se mezclaba con otra, y un pensamiento apareció sin pedir permiso. Regresa lo que falta. La figura dio un paso hacia mí. No temblé, no corrí. Solo entendí que aquello que había tomado la casa no era un recuerdo. Era una parte de mí que había quedado atrapada al cruzar el umbral, y ahora venía a reclamar su sitio. Cuando la figura tocó mi pecho, no dolió. Fue como completar una página perdida. Vi luces, sombras y una última imagen de la casa esperando con las ventanas abiertas. Desperté de pie frente a la puerta, y esta vez la llave sí giró, pero algo no encajaba. Al salir, noté que sombra no seguía mis pasos. Avanzaba primero, como si quisiera guiarme lejos de la casa. Mi voz salió doble.
un susurro detrás de mi susurro, como si alguien más hablara conmigo. Los vecinos me vieron y retrocedieron. Uno dijo, no volvió igual. No supe si hablaba de mí o de lo que se movía detrás de mis hombros cuando la luz cambiaba. Cerré la puerta con la llave. Del otro lado, un golpe suave respondió, como si algo aún buscara entrar. Si quieres conocer más secretos que no se cuentan de noche, suscríbete y no te pierdas ningún relato.